Dicho lo anterior, listo. Les damos la bienvenida a la semana número 13, ya. Parece una larga condena todo esto. Pero la semana número 13 de los tiempos de pandemia, pero además de nuestra entrevista académica. En esta ocasión, el día de hoy, nos acompaña en este momento desde Bélgica Pablo Murat. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fabián, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien por acá. Bueno, la temática que vamos a abordar el día de hoy es acerca de los aportes de la ciencia al rubro cervecero, y en particular vamos a estar conversando un poquito acerca de el uso de levaduras nativas, digamos, para una escala comercial de cerveza. Sin embargo, antes de entrar de lleno al tema de hoy, nos gustaría conocerte un poco más, Pablo. Me gustaría que nos conocieras o que nos contaras hace cuánto tiempo estás involucrado en el rubro cervecero, hace cuánto con la cerveza craft, por así decirlo, y cuáles son tus inicios, y en este caso tú que provienes más bien del mundo científico, que nos cuentes un poquito de tu formación, ojalá sin entrar en detalles de tu investigación actual, porque esa después la vamos a abordar más en profundidad. Perfecto. Bueno, yo soy bioquímico, soy de Concepción. Estudié en la Universidad de Concepción y hice mi tesis en un tema nada que ver, en realidad completamente alejado. Más bien hice mi tesis en neurociencia, pero sí había un link que yo creo que en algún momento hizo un clic, que fue que yo estudiaba el efecto que tenía el etanol en el cerebro. Y por ahí me di cuenta que la ciencia básica puede ser muy entretenida. A mí me gusta mucho, sin embargo, me empezó a entrar un bichito por la ciencia aplicada. Y eso tiene yo creo que una cosa muy personal. Creo que las dos ciencias son súper importantes. Eh, pero para mí, personalmente, la ciencia aplicada, que es poder llegar a la persona, ¿cierto? Ser el nexo de lo que se sabe, básicamente, llegar a un productor, en este caso de cerveza, o un elaborador grande o chico, y contribuir a eso, empezó a hacer algo que empezó a crecer. Entonces, el año 2017, 18, más o menos, empecé a hacer mis cervezas en la casa. Por supuesto, no eran consistentes ni reproducibles, pero por ahí empezó a surgir esta idea de empezar a dedicarme a la ciencia de los alimentos, y particularmente a la ciencia cervecera. Así que después con el tiempo postulé a algunas universidades porque la verdad que en Chile no existe un instituto o alguna universidad que sea especialista que te permita formarte, digamos, en el rubro cervecero, y empecé a buscar posibilidades en el extranjero, y sin embargo, eh, a pesar de que era aceptado, no me ganaba las becas. Y también hay un tema, yo creo, que está relacionado con la importancia que nuestro país le da a la investigación de la cerveza. Y más adelante postulé a un doctorado en la Universidad de Concepción, y el doctorado que estoy cursando en este momento. En este momento soy candidato a doctor, así que estoy desarrollando mi tesis, y me encuentro en Bélgica. Yo creo que esa es la parte más entretenida de esta charla, quizás contarles de lo que se está haciendo acá. Es un mundo completamente distinto del que yo vengo, en el sentido de que acá la industria cervecera es muy importante. Y si tú haces un mapa de Bélgica y colocas todas las cervecerías, el mapa, todo el país se llena completo de cervecerías. Entonces, hay un interés muy grande desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista de investigación, y además, en general, la cultura cervecera en la población, que no tienes por qué ser o no involucrado con la cerveza. Entonces, hay un respeto hacia el productor y también hay un respeto hacia el consumidor. Y eso, yo creo, esa retroalimentación que tienen entre ellos, les ha permitido avanzar y generar, bueno, las cervezas que hoy en día son reconocidas a nivel mundial. Buenísimo, Pablo. Muchas gracias. Ahora bien, empezaste a hacer tus cervezas, como los contaba, en tu casa, por ahí por el 2017, 2018. Y bueno, ¿a qué retos te enfrentaste y qué cosas fuiste haciendo en esto y cómo lo involucraste con tu, digamos, tu educación formal? Claro. Mira, lo peor para mí fue, o sea, fascinante, yo encuentro entretenido, poder hacer cerveza en tu casa, además que es simpático, es divertido, la gente piensa que es una fiesta, pero después cuando lo haces, te das cuenta que más de la mitad quizá, o alrededor de la mitad, es limpiar y lavar y desinfectar y etcétera.
Pero uno de los, y ahí no es tan entretenido, pero una de las cosas que me di cuenta que para mí en realidad era frustrante el control de la temperatura y el efecto que podía tener esto en la fermentación. Entonces la inconsistencia que lograba después en la cerveza que yo quería elaborar, en realidad me produjo muchas frustraciones y empecé a leer y empecé a darme cuenta de que no solamente existen papers de neurociencia o cosas así, los que leía en ese momento, sino que también existen papers y gente seria que está estudiando e investigando distintos rubros, distintos ámbitos de la elaboración de cerveza. Y eso lo encontré fantástico. Y ahí me empecé a investigar, y bueno, finalmente terminé en el estudio de la levadura, que es, digamos, el ingrediente en el que yo enfoco mi investigación. Buenísimo, buenísimo. ¿Y surgió de inmediato entonces lo de hacer el doctorado orientado a las levaduras cerveceras? ¿O cómo surge esa idea? La verdad es que yo busqué alta alternativa y en un momento, el profesor que me tomó en ese momento fue un señor que decidió apostar por esta idea. Porque generalmente cuando estás haciendo una tesis de doctorado se necesita plata, y bueno, para todo, ¿cierto? Y, y este señor no tenía un proyecto que pudiera financiar una tesis doctoral en cerveza. Sin embargo, llegamos a un acuerdo. Yo le dije, yo que puedo entrar a este doctorado, no tengo ningún problema, siempre y cuando sea en el rubro de la cerveza, porque ese es lo que yo quiero hacer, realmente. Y afortunadamente, bueno, fuimos inventando maneras de conseguir dinero, y bueno, hasta el momento se ha ido logrando con éxito. Buenísimo, buenísimo. Ahora bien, ¿cuál es tu tema específico dentro de tu doctorado? Mira, lo que yo estudio tengo un interés principalmente en el potencial uso de levaduras salvajes que pueda en la industria cervecera. Y en la industria me refiero a productores grandes o chicos, eso no hace la diferenciación. Y, y leyendo, que es prácticamente mucho de lo que nosotros hacemos como científicos, leer mucho, me di cuenta que nuestro país tiene un potencial increíble, y que tenemos, como a mí me gusta decir, en el patio de nuestra casa tenemos levaduras que pueden ser muy, muy interesantes para poder hacer cervezas innovadoras y que nos diferencien y que permitan lograr un producto premium. ¿Y por qué no un producto chileno, con un sello de identidad? Y como te contaba, yo soy de Concepción, y en Concepción, hacia la cordillera, está Chillán, ¿no es verdad? Tú eres más o menos de por ahí cerca. Sí, Y, así que en mi zona prácticamente. exacto. Y por ahí, bueno, empecé a leer que, que habían encontrado, bueno, que hay un valle muy bonito que es el Valle Litata, y alrededor del valle, además de uvas, crecen muchas frutas, frutas que son de muy buena calidad. Por ejemplo, crecen cerezas que son de exportación, y que, fíjate que yo antes de investigar, no tenía idea de la buena calidad de la producción de cerezas que hay acerca de la región. Y cosas así, por ejemplo, los digüeñes, que es tú sabes, un hongo que ha tomado un poquitito más de relevancia, importancia. Ahora, en el ámbito gastronómico, puede ser una comida premium, pero además es donde un científico argentino, el año 2011, encontró la Saccharomyces eubayanus. Y por ahí me gustaría contarles más o menos brevemente la historia que esto puede tener, que la eubayanus es una levadura que está presente solamente en algunos lugares del mundo. Y nosotros como chilenos tenemos la dicha de poder contar con ella en el patio de la casa. Y la eubayanus vive en Patagonia. Otros lugares que se encontraban en el mundo: Estados Unidos, China, Nueva Zelanda. Sin embargo, nunca se encontraba en Europa. Y lo interesante de los eubayanus es que la levadura Lager que usan los alemanes desde cientos de años atrás y que han domesticado durante todo este tiempo, es una levadura que tiene ADN de dos padres. Entonces, en Europa se encontró que, yo he guardado esto, mira, que en Europa se encontró que está el papá y que está el hijo, que en este caso, yo no tengo más pitufos, pero encontré que hay una tapa de Stella Artois, que es la cervecería que a propósito está en la ciudad donde vivo, y
Y resulta que está el papá, está el hijo, pero no estaba la madre. Y resulta que la madre empezaron a buscarla por todo el mundo, hasta en el Himalaya. O sea, una cuestión de loco. Imagínate, todos los científicos buscando el ADN que complementara justo con el ADN que se sabe que está, o que se sabe que está en la levadura más utilizada en la industria cervecera, porque la Saccharomyces pastorianus es la con la que se elabora el 90% de la cerveza a nivel mundial. Entonces es muy interesante para los científicos, ahora me he dado cuenta, en Europa, encontrar esta madre, fíjate, porque esto es lo que no está. Entonces está el papá, y es la cerevisiae, que todos conocemos, que pasa en las levaduras Ale, pero no está esta, que es la Uguayanus. Y la Uguayanus es la que encontró el Diego Lipkin en 2011, en Argentina. Y bueno, y con eso secuenciaron el ADN completo, ¿cierto? Y se dieron cuenta que calzaba tenía un mejor match que lo que se había descrito hasta anteriormente, y además se dieron cuenta que era una nueva especie de Saccharomyces. Entonces, con esto se genera un boom que para muchos teóricos, por ejemplo, gente que se dedica a esto del ADN y lo secuencia, para ellos esta cuestión es fascinante porque empiezan a ver un poco la trazabilidad. ¿Cómo fue posible que se formara una cruza, ¿cierto? Que en este caso podríamos relacionarlo como, por ejemplo, una cruza entre un caballo y un burro, ¿entiendes? Entonces tú generas la mula, pero la mula es difícil porque la mula no es, no se puede reproducir sexualmente. ¿Te fijas? Entonces, en Europa encontraron el caballo, pero no encontraron la mula, o sea, el burro, o la burra. Y la encontraron en otras partes. Entonces, estos gallos se volvieron locos y dijeron, ¿cómo es posible? Y ahí entonces la encontraron en Estados Unidos, por una búsqueda exhaustiva. En Estados Unidos la encontraron en el suelo, nada que ver con los digüeños que acá, y los árboles nativos que nosotros tenemos, que se han encontrado muchos árboles nativos. Y dentro de ellos, los últimos estudios, bueno, hay un científico en la Universidad de Santiago que encontró en las araucarias, que ya ahí no podéis ser más chileno, digamos, o patagónico en ese sentido, yo encuentro que ahí empieza a florecer nuestra riqueza natural. Nueva Zelanda también pilló una, y como te contaba, en China la buscaron hasta en el Himalaya. Entonces, yo creo que el potencial que tenemos nosotros en Patagonia, o no tiene por qué ser tan lejos, sino que más o menos en el sur de nuestro país, es un potencial increíble. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar, sacarle partido y valorarlo principalmente. Yo creo que lo que tú estás haciendo en este momento también está relacionado con eso, sacarle provecho a los recursos naturales que nuestro país tiene, y creo que hacia allá debe apuntar en este momento la investigación en la industria cervecera, porque de esa manera entonces todos nos empezamos a apoyar también mutuamente. Bien, Pablo. Yo he escuchado bastante que, si bien es cierto, se han encontrado algunas cepas o algunas especies, como tú bien dijiste, en Estados Unidos o en China, la variedad genética de las que se encuentran en Patagonia, tanto argentina como chilena, son mucho más amplias. ¿Podrías referirte un poquito a eso? Sí. Bueno, dentro de estos clades, a los científicos nos encanta clasificar las cosas. Entonces, dentro de este grupo de guayanos se empezaron a dividir. Y creo que, si no me equivoco, creo que son 6 divisiones las que existen. Dentro de esa, como tú bien dices, esa división fue realizada de acuerdo al genoma de cada una de las levaduras. Entonces, de acuerdo a su similitud, se clasificaron. Y la gente lo que intenta hacer es descubrir cómo es posible que en Europa se generara esta levadura aérea. Y entonces, pero sin embargo en Patagonia hay 4 de las 6 que vienen en Patagonia. Entonces, y la cantidad o las probabilidades que uno tiene de poder encontrar una Saccharomyces bayanus en Patagonia son elevadísimas respecto a lo que tú puedes encontrar en Estados Unidos o lo que puedes encontrar en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda se encontró una, en China un par, y entonces es difícil. Sin embargo, y también eso quizás está más orientado a la gente, como te contaba, a los bioinformáticos, pero a lo que respecta a la gente que hace la elaboración de cerveza. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, pero si ha probado la cerveza de Guayano, ¿cierto? Tú me contás que tiene una elegada con aroma a plátano, un notorio aroma a plátano. Y sin duda,
porque eso también tiene que ver con la genética. Entonces lo que hicieron los científicos para clasificarla fue evaluar el ADN, pero cuando tú las pruebas, independientemente de dónde provenga, y tú la colocas, no sé, 12 grados plató en un mosto, ¿cierto? Temperatura, generalmente, bueno, la guayano se fermenta, está más cómoda a bajas temperaturas, y puedes fermentarla a 12, 16 grados Celsius, y resulta que si las comparas de distintas procedencias, el fenotipo, ¿cierto? O las características desde el punto de vista aromático y de sabor, y etcétera, son muy similares entre sí. No existe una diferencia abismante, lo que nosotros podríamos esperar al elaborar una cerveza con Saccharomyces guayanos de la Patagonia, Estados Unidos o Nueva Zelanda. Mira, los chinos ahí no tengo idea porque los chinos son bien reservados y no la comparten mucho. Esa es la verdad. Yo estuve tratando de conseguirme algunas guayanos, me puse en contacto con los de Finlandia, con Estados Unidos, me la prestaron, ni un problema. Acá ya tenía las de Argentina, yo traje las de Chile, pero con los chinos no hubo quórum, como se puede decir. Son más, no sé si son más egoístas, más reservados. Ahora bien, en Europa, donde tú estás en este momento, ¿qué explicación histórica se está manejando como, digamos, la más plausible del cruce? Entendiendo que los primeros o las primeras, los primeros registros escritos que se tienen acerca de elaboración de cerveza lager son anteriores a la llegada de Colón a América. O sea, Exacto. nosotros sabemos que esa clásica idea de europeos viniendo a buscar madera y que la madera genere esta hibridación no es plausible en verdad, porque fue anterior a la llegada de Colón. Entonces, ¿cuál es la explicación que hoy día se está manejando o alguna idea de por qué se generó esta hibridación o cómo? Sí, mira, dentro del punto de vista del ADN, la levadura de China ha sido es la que mejor encaja en el híbrido. Por lo tanto, pero estamos hablando de porcentaje elevado de todas maneras. Las chilenas, no sé, por ejemplo, están en el 96% y las de China están en un 98 punto no sé qué. Una cosa así, ¿entiendes? Para efectos de los biofísicos eso es bastante importante. Si tú me preguntas a mí, 2% no es tanto, pero para ellos sí. Y entonces ellos piensan que de alguna manera llegó a Europa desde China, y eso puede haber sido con los intercambios de mercancía que ocurría anteriormente. Entonces probablemente, como tú dices, esto solamente son hipótesis, puede ser que hubiese venido en una vasija de algún alimento fermentado, y se trasladó desde China hasta Europa, y en Europa de alguna manera híbrido. Ahora, hacer híbrido no es nada fácil. O sea, esta cuestión fue es como, no sé, el origen de la vida, ¿me entendés? Como una cuestión que, si tú veis del punto de vista de probabilidad, son muy, muy bajas, pero es fantástico lo que ocurrió. Y de ahí en adelante, entonces, como tú bien decías, también existe una especie de selección natural, ¿cierto? Cuando empezaron a hacer los cerveceros en 1100, 1200, empezaron a almacenar o hacer madurar su cerveza a bajas temperaturas en los Alpes. La Guayanus tiene esta característica que en su ADN le permite aguantar mayor frío, y por lo tanto tiene lo que nosotros le llamamos la criotolerancia. Entonces, esta es la característica que hace que la Pastorianus, que el cruce, ¿no? ¿Cierto? Pueda fermentar a menores temperaturas, pero también tiene el lado bueno de la cerevicia, que puede fermentar maltosa, o sea, maltotriosa, cosa que la Guayanus no puede. Entonces, esa es la idea de generar los híbridos, de que tú puedes producir un ser vivo que tiene características que superan a los padres, a los progenitores. Y ahí entonces, pero volviendo a tu pregunta, lo que tú me preguntabas, o sea, la parte de Europa. Ahora yo estoy participando en un proyecto y están buscando guayanos acá en Europa. No, me imagino yo que no va a ser el primero y tampoco, por lo visto, va a ser el último porque no la hemos encontrado. Pero acá buscan y muestrean en todas partes de Europa. Mira, muy probable que la Bike o todas estas cosas nuevas que también me han pillado, tal vez salen de la búsqueda. Porque van a distintos lugares, tratan de, bueno, muestran todo lo que se pueda, como te comentaba, acá quizás no hay vigüeñas, pero empiezan a mostrar los árboles, el suelo, las hojas, los frutos, y lamentablemente hasta el momento no se ha encontrado la guayanos acá. Pero es algo que, de acuerdo a las probabilidades,
el último estudio de Hiringer, que es el científico de Estados Unidos, que le encanta la levadura Janus, metió todos los datos en un algoritmo. Entonces esta levadura, las probabilidades de encontrar esta levadura son más elevadas cuando tú se encuentras a bajas temperaturas y en altura. Entonces, al meter todos estos datos en el algoritmo y ver cómo es el clima en todo el mundo y la altura y etcétera, Hittinger dice, además de encontrar que, por supuesto, predecir, ¿cierto? El modelo predice que pudiese encontrarse, por ejemplo, en Chile, Argentina, pero dice también que se pudiese encontrar en Europa. Entonces yo creo que la van a seguir buscando, pero es bastante frustrante para ellos encontrarla. Cosa que para mí, siendo bien honesto, para mí fue, agarré el auto con mi polola, fuimos a muestrear como a la Chillán y pillamos unos digüeñes y de ahí sacamos la levadura y la encontramos. ¿Entendés? Entonces, las probabilidades, yo no soy botánico, me hubiera encantado ir con un botánico porque tuve que aprender de árboles también, porque al comienzo súper perdido, y bueno, como digo, así es fácil, es poder pillarla en nuestro país. Y yo creo que esa es la gran riqueza que tenemos. Claro, ahora bien, detalle nomás. ¿Tú sabes cuál es el lugar más al norte dentro de Chile y Argentina que la han encontrado? Mira, lo desconozco, pero me imagino que puede ser Talca. Ya, como es a esa altura. Sí, yo creo que Talca, porque en Talca todavía hay árboles nativos que cumplen con estas características. Y ahí para el sur, seguro que sí. Seguro. Bueno, tenemos varias gente que hoy día también nos acompaña de lugares distintos de Chile, así que les contamos un poquito para que contextualizar que lo que estamos hablando es de la parte del sur chileno. Hablando en Santiago, que es la capital, estamos hablando de más o menos unos 400 kilómetros al sur, que son los sectores en los cuales se han encontrado estas levaduras, las Eubayanus, viviendo de una forma natural. Entendemos que en Estados Unidos, como tú decías, se encontró en la tierra. En China no tenemos idea, aparentemente, pero que encontramos la madre, que es la parte interesante. Ahora bien, ¿cómo tú llegas, digamos, a querer hacer tu investigación en la levadura misma cervecera? Porque nos contaste que querías o entraste a tu doctorado pensando en hacer algo relacionado con cerveza. ¿De dónde surge la idea precisa de decir, bueno, lo que vamos a hacer con cerveza van a ser levadura? Exacto. Bueno, yo creo que todos los ingredientes son importantes. Hay algunos estudios, por ejemplo, en paper que se titula la levadura, el alma de la cerveza. Puede ser, de alguna manera, pero yo creo que sin duda, tú no voy a hacer buena cerveza con una mala agua o con una mala cebada, etc. Sin embargo, la cerveza tiene algo que quizá puede ser como el alma, que es una cuestión media no tangible, que es lo que pasa dentro de este ser vivo, que son muchas reacciones. Y aun cuando se han descubierto muchas, desde más o menos el 1900 en adelante, no se sabe todo y sigue siendo un misterio. Entonces, las levaduras generan muchos aromas que son importantes al momento de la percepción que va a tener el consumidor. Y si tú, no sé, te pones a pensar, quizás si comparas las cervezas lager, son bastante planas. Entonces las lager tienen esa quizá desde el punto de vista de desventaja, que creo que es la única desventaja que tienen, porque han sido domesticadas durante tanto tiempo, igual que un perrito, ¿cierto? Y quizá el chihuahua que salió del lobo. Entonces está tan bien domesticada para su medio ambiente, que es el medio ambiente cervecero, que se desarrolla de manera excelente. Pero el problema es que está tan domesticada que cuando tú haces cervezas lager son todas muy parecidas y es muy difícil lograr un carácter diferente. Y es por la genética que tiene. Simplemente eso. Es como si entre un país todos nos estamos cruzando entre nosotros y nosotros, y después finalmente vamos a tener características fenotípicas, ¿cierto? Todos nos vamos a parecer mucho. Claro, unos van a ser más altos, más bajos, no sé, pero pelo más largo, pero finalmente todo es muy, muy parecido. Y eso es lo que pasa con las lager. Entonces yo y considerando que las lager son el 90% del mercado mundial, dije, bueno, quizás podemos hacer algo interesante, o también quizás podemos hacer algo interesante con una tendencia que hay en este momento, que es la producción o la elaboración de cervezas que tengan baja graduación alcohólica, por distintos
motivo a nivel mundial, pero en nuestro país yo creo que está más relacionado con los motivos legales. Entonces, que este es el hecho que ya no puedes conducir con alcohol y etcétera. Y una de las desventajas que tiene es que los procesos que se utilizan hasta el momento hace que se pierdan todos esos aromas ricos que produjo la levadura. Además del etanol, se empiezan a perder, ¿cierto? Otros aromas que le dan la complejidad. Y las levaduras salvajes pueden ser, de alguna manera, una posibilidad de producir cervezas con baja graduación alcohólica, pero que tengan un perfil aromático interesante. Así que me fui al campo, agarré como te contaba, me fui de paseo y empecé a muestrear y muestrear y muestrear. Y ahí, bueno, saqué mis levaduras, que son las que traje para acá. Y algo que yo venía con la idea digamos, de ingenuo, es que si yo sacara las levaduras de la uva, o de la manzana, o de la cereza, o de algún fruto, que yo tengo la seguridad que si me lo como no me va a pasar nada, eh, yo pensaba y asumía de erróneamente que esa levadura era muy fácil de utilizar. Digamos, no haya mayores limitaciones para usar esa levadura porque está en una fuente natural. Sin embargo, acá una de las críticas, de las principales críticas que al comienzo eran justamente eso, de saber si efectivamente la levadura es segura. Y la seguridad del consumidor, en ese punto de vista, creo que es fundamental tenerla muy presente al momento de trabajar con levadura salvaje. Acá, mira, yo entiendo que acá, por ejemplo, en Bélgica están las lámbicas, que son un caldo de levadura y bacterias, etcétera, que nadie sabe muy bien qué tienen, qué concentraciones, pero la cosa funciona muy, muy bien y son muy ricas. Además, pero esas lámbicas tienen levaduras que, que no están descritas como súper seguras, no todas. Pero el hecho, yo creo que lo que les permite a ellos elaborar las lámbicas sin problemas legales es que la han elaborado durante cientos de años y nadie le ha pasado nada. Pero si nosotros traemos una levadura nueva, es muy probable que uno de las pruebas que tiene que pasar es que sea segura para el consumidor. Y uno de los mayores riesgos que existe es que la levadura que te genere que, que, que no sea, por ejemplo, sensible a algunos antimicóticos. Entonces, tú te tomas el antimicótico y no te pasa nada, pero claro, que tenéis la levadura que es resistente. Es como resistencia a los antibióticos, pero en este caso a hongos, ¿cierto? Entonces, es lo mismo. Y eso es una de las dificultades, yo creo que existe en este momento para poder usar la levadura salvaje. Y para eso hay que hacer los estudios, como te contaba, el genoma completo, y es súper caro, y aquí la gente, bueno, no se hace a todas las levaduras tampoco acá. Acá hay cierto recurso, pero no se hace a todas. Yo tuve la oportunidad de hacer algunas de las mías, y estoy muy contento por haber tenido la oportunidad. Y bueno, creo que son seguras. Algunas, como te mencionaba, las demás no es como para hacerle el estudio a todas, no es tan sencillo. Pero sería súper bueno quizás considerar eso en nuestro país, darle un poquitito más de énfasis. Yo entiendo que en este momento el foco está muy alejado, en este momento del coronavirus, lo que se lleva la mayor parte de la atención. Sin embargo, la industria cervecera está creciendo en nuestro país, está creciendo fuerte y bueno, en el resto del mundo, pero quizás hacernos cargo con nuestras leyes, contribuir y quizás hasta que las leyes no estén hechas, bueno, con el conocimiento que nosotros tenemos, poder asegurarnos que efectivamente la cerveza rica que vamos a producir, que va a ser diferente, innovadora, etcétera, sea segura y que los consumidores la puedan tomar sin ningún problema. Claro, en caso de las Lambic tenemos ahí hasta Enterobacter dando vuelta dentro de la mezcla de los primeros días, puesta Efectivamente. como uno de los pilares fundamentales del sabor, que uno diría es una locura. O sea, una Exacto. locura que después esta cosa nos va a aportar algo. Ahora bien, Pablo, esto que estamos conversando de la seguridad de las levaduras salvajes es un poco transversal. Eso no tiene que ver necesariamente solo con la uva llano. Eso tiene que ver que si alguno de las personas que está hoy conectada con nosotros está en Colombia y quiere hacer fermentación espontánea, se va a ver enfrentar al mismo problema, digamos. Alguien en Ecuador se va a enfrentar al mismo problema. Ahora Exacto. bien, ¿cuáles son las pruebas en específico o de qué forma tú puedes saber si es seguro? ¿Hay alguna forma o una metodología que podamos llamar más barata, más fácil de hacer? Porque hoy lo que sí ocurre es que las fermentaciones espontáneas están surgiendo en todas las cervecerías a lo largo de todos los países. Y quizás este punto que estamos conversando ahora, nadie se ha detenido a pensarlo. Mm, exacto. Um,
Mira, lamentablemente yo igual pregunté lo mismo, ¿no? Si existe alguna posibilidad más barata en el momento de volver a Chile, ya no voy a tener todos los recursos que hay acá, entonces lamentablemente la respuesta es no, porque acá tienen como su método, como el gold standard, ¿cierto? Que es como lo mejor que pueden hacer, que es eso. Ahora, si me preguntáis a mí, yo creo que como buenos chilenos quizás nos podemos inventar alguna posibilidad y es secuenciar solamente genes que están relacionados con la resistencia a algún antimicótico, en vez del genoma completo. Entonces, irte en particular a los genes que tú crees que pudiese ser causar esa resistencia. Pero es jugar un poquitito palos a ciegas, que por eso entonces acá lo hacen con el genoma completo. O sea, ahí tenéis como todas las posibilidades que puedan existir y se hace de una vez. Es lo mejor, pero sí, lamentablemente todavía sigue siendo el análisis del genoma completo. Claro, bastante difícil de ejecutar probablemente. Hay que tenerlo muy en consideración. Ahora volvamos un poco a lo que estábamos conversando de antes. Eh, ¿Cómo llegas tú a Bélgica una vez que tú decides, ya voy a hacer mi investigación en levadura? ¿Cómo es la conexión para estar ahora, digamos, en la Universidad de Leuven? Eh, Mira, la verdad, muy busquilla. Yo creo que acá, como te contaba, no hay un instituto donde yo pueda ir, no sea Santiago, Valdivia, quizás son ciudades más, donde se produce más cerveza. Entonces, todos los cursos, todas las charlas como esta, o todo lo que yo tuviese de la mano, que tuviera que pagar o no, digamos, y si está al alcance económico, lo hacía. Y dentro de eso fue una oportunidad que salió a Bariloche, y en un congreso que estaba organizando el Diego Lichtgen, que es este señor que encontró la Ubayanus en Patagonia de la Argentina. Entonces yo quería ir a conocer al Diego, y dije, puta, interesante lo que está haciendo, y venía gente, un congreso internacional, y venía gente de todas partes. Así que fui con mi polola hace lo mismo que yo, prácticamente, me apaña a todas, y partimos para allá, y aparte pasarlo súper bien, porque esta cuestión de ir a un congreso y en el coffee break te dan cerveza, de ahí para adelante para nosotros era ya la gloria, ¿me entendés? Como ya no lo podíamos pasar mejor. ¿Cómo es posible que te den cerveza gratis, podías sacar las que tú quisieras? Era fantástico. Y uno de los expositores en ese lugar fue el profesor que es de acá, que... eh, y entonces él expuso algo súper interesante. A mí me llamó la atención, era novedoso. No estaba muy relacionado con la levadura salvaje, pero caché que su rollo era por la levadura. Y él está haciendo un modelo predictivo, donde mete muchos algoritmos, de la sensación, para predecir la sensación que tiene el consumidor al momento de tomar una cerveza. Para eso tú te puedes imaginar que la cantidad de cerveza que hay que tomar es increíble. Yo participo en el panel sensorial, es parte de mi pega a tomar. O sea, era una parte más entretenida, entonces de repente a las 11 de la mañana me tengo que tomar obligado 8 vasos de cerveza, pero no solamente tomármelo, sino que llenar una ficha completa, y que es parte del panel sensorial, y bueno, ustedes bien saben, en ACAS trabajan con eso, y bueno, todos esos datos, así como yo, que vengo por 10 meses, mucha gente en el laboratorio participa, y han participado durante años en esto, entonces se va generando una base de datos, y esa base de datos va aumentando va mejorando con el tiempo, ¿cierto? Y la predicción es mucho más cercana a la realidad. Lo han mejorado bastante, yo creo que han cerca, por lo que tengo entendido, sobre el 80% de predicción. Y está bien. Por un lado, y eso, por otra parte, vi que este señor estaba fascinado con la levadura, que tenía un microchip o un nanochip, que tú podías pasar una levadura, una célula, muy chiquitito todo esto, y podía hacer nanofermentaciones. Y entonces ahí como que mi cabeza empieza a estallar un poco, y digo, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que tú hagas una nanofermentación? Bueno, después también hay un problema en el escalamiento, que también es un tema que hay que considerar, que no es lo mismo fermentar en un nanochip, ¿cierto? Que fermentar en un, no sé, los litros que ustedes hacen, quizás 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, no sé, pero la posibilidad que te da hacer estas fermentaciones tan chiquititas, y que puedes tener mucha información prácticamente en 7 días puedes tener una información súper grande para empezar a discriminar y buscar cuáles pueden ser las levaduras que son más eficientes para lo que tú quieres. Y eso es algo que se está haciendo acá. Es algo que acá en realidad en el laboratorio en el que estoy trabajan con eso, prestan servicios tanto a empresas
y también hacen estas cruzas, tratan de buscar levaduras que cumplan, y que cumplan con los requerimientos de los productores de cerveza, y además que cumplan con la exigencia del consumidor, y que sean rentables, y que floculen bien, y que tengan buenos aromas, ¿entiendes? Pero todo eso va desde un punto de vista microbiológico y químico-analítico. O sea, microbiológico en el sentido de que tenéis que plaquear, ¿cierto? Tenéis que buscar las levaduras, qué sé yo, hacer los híbridos, y después hay que analizar todos esos datos, y todos esos datos se analizan con la ayuda de la química analítica. La cromatografía es una de las grandes ayudas, y así otras técnicas que permiten tener muchos datos, juntarlos todos y empezar a tomar decisiones. Buenísima. Me imagino que en ese congreso entonces lo conversaste ahí y cuando tú le planteaste la idea de esto que estaba realizando, ¿cuál fue su Claro. reacción? ¿Cómo te recibió? Mira, el señor termina de exponer y dice, ya, yo me voy a ir ahora porque tengo que volver a Bélgica, siempre un señor muy importante, entonces no tiene tiempo para quedarse al coffee break. Y, y bueno, dije, esta es la mía, tengo que decir algo. Yo hace mucho tiempo que no hablaba inglés, estaba medio trabado. Y, y partí nomás pues, digamos, con la pura perso, y me acerqué a él y le dije que yo venía de Chile, que es el país que está al lado, porque no tenía idea de si conocía Chile o no. Entonces le decía, bueno, yo vengo de Chile, cruzando la frontera, hay unos valles de vino, como usted sabrá, Chile es un país vitivinícola, se producen muy buenos vinos de exportación, de gran calidad, etcétera. Y en la universidad en la que yo estudio, cerca de la universidad hay un valle que es uno de los valles más al sur de mi país, y por lo tanto uno de los más al sur del mundo. Entonces, todas estas cuestiones, como que el gallo yo cacho que le surge un poquitito del interés de qué es lo que pudiese haber en esa riqueza natural que aquí no tienen. Entonces, yo creo que en ese sentido fue súper bueno haber apostado por eso, porque acá tienen todo. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista académico, conocimiento, etcétera, tienen todo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que no tienen son las cosas naturales. Y esas riquezas naturales son las que yo creo que tenemos que aprender a defender y valorar más, porque justamente son esos los que nos pueden abrir las puertas para colaborar, ¿cierto?, con otros investigadores en el mundo y también con otros productores de cerveza. No tiene por qué ser simplemente en el rubro académico. Buenísimo. Y ahí tú le planteas tu idea de lo que está haciendo y él qué te dice, cuál es su respuesta al respecto. Mira, me dice, me saca ¿cómo se llama? Su tarjeta, me dice, bueno, escribe un correo. Y la típica respuesta cordial, ¿me entendí? Como que Claro, uno fantástico, piensa que es un llamamos. claro, te llamamos. Entonces, bueno, yo lo hice, después de un tiempo le escribí, le dije, bueno, escribí todo mi proyecto de la tesis, lo escribí en inglés pensando en mandárselo a este señor, y se lo mandé ya una vez que tuve mis ideas ordenadas, qué sé yo, y sabes que se demoró, yo creo que 2 horas. Honestamente, yo creo que no lo leyó. No es porque sea tan extenso, sino porque no tiene tiempo de andar leyendo cosas. No se lo leyó muy rápidamente, de haber dicho los objetivos, qué quiere hacer este gallo. Y me respondió y me dijo, 20 horas después me dijo, ya, ok, por lo que entiendo quieres hacer una caracterización de levadura salvaje chilena. Bueno, se demoró nada, yo creo, como digo, yo creo que no lo leyó, pero está tan metido en el tema que entendió todo muy rápidamente y me dijo, ok, veamos cómo lo podemos hacer, pero tenéis que tener la plata para venir para acá. O sea, yo te paso todo para que hagáis tus investigaciones, tus experimentos, pero tú te financiáis la vida. Y bueno, gracias a Dios tengo la oportunidad de contar con ese dinero, ¿cierto? Tengo una beca y que me permite financiar acá es carísimo. Es principal, mira, como que en Europa en general es medio caro, ¿cierto? Pero en Bélgica una de las ciudades más caras es la que yo vivo. Y en esta ciudad, no es que sea una ciudad fantástica ni linda, hay una ciudad muy bonita, que son más turísticas, como Brujas, por ejemplo, muy, muy bonito. Pero donde yo vivo en Lovaina, que finalmente es una industria la que está acá, una industria que es la Stella Artois, y está la Universidad de Lovaina. Y yo sin saber, porque yo estaba siguiendo a este señor, pero después investigando para poder postular el financiamiento para venir para acá, me di cuenta que la Universidad de Lovaina es una de las... mira, está considerada como dentro de las más innovadoras del mundo. Si no estoy yo, y en el momento que yo la busqué, está rankeada la más innovadora en Europa, porque los primeros 5 son en Estados Unidos. Entonces esta era la sexta en el mundo y en Europa la primera. Y bueno,
pues tú empezás a cachar esta cuestión, ¿y qué es esta universidad? Porque no es como universidades que uno, al menos que yo no había escuchado antes, y resulta que es una universidad súper, súper buena. Acá, bueno, en Bélgica también está relacionada directamente, ¿cierto? Como si nosotros estudiáramos el vino en Chile, y que es como, hay que estudiarlo porque se produce y hay un potencial enorme de investigación. Y acá es al revés, pero, o sea, es lo mismo, pero ¿qué pasa con la cerveza? Y efectivamente, acá hay proyectos que son muy, muy interesantes, pero todos esos proyectos, ¿sabes? Lo bueno que tienen es que van apuntados a la mejora del producto. Y la consistencia, a los aldehídos, por ejemplo, se están estudiando bastante en este momento, algunos compuestos que tienen sulfuro, entonces se sale un poquitito de ya de los alcoholes, ésteres, ¿cierto? Cetonas, entonces empiezan a aparecer estos aldehídos que pueden ser interesantes. Hay algunos aromas, por ejemplo, que se llaman madeira, un aroma muy, muy rico, que está relacionado con el envejecimiento. Entonces, no todos los aromas de envejecimiento son dañinos, digamos, por así decirlo, como evidentemente el don nonenal, por ejemplo, ¿cierto? Que es un aroma, este cartón mojado, que es malo desde el punto de vista que uno lo mire. Pero durante el envejecimiento empiezan a aparecer otros aromas. Y uno de esos es que es interesante, hay unos aromas más cereza, a madera. Hay otro grupo de investigación que, por ejemplo, está estudiando la manera de acortar el tiempo de la fermentación. Entonces están ahí cuando la levadura hace un cambio de distintos azúcares, durante el proceso de fermentación están tratando de acortar ese tiempo. Entonces eso significa plata. Finalmente, a nivel industrial, eso significa mucha plata menos que tú tienes que tú necesitas para poder elaborar la misma cantidad de cerveza. Entonces, no, yo creo que ahí está el impacto de lo que un científico puede hacer en la industria. Como te digo, grande, chico, acá yo creo que no hay que hacer esa discriminación desde el punto de vista, al menos nosotros como científicos. Más allá, si es que algunas empresas muy grandes, la manera que tienen de competir, eso aparte ya nosotros no lo podemos manejar, pero la parte de la ciencia, poder contribuir a hacer estos aromas, por ejemplo, están investigando cerveza, cómo hacer cerveza sin alcohol, pero que sea más rica, las predicciones del consumidor, lo que te contaba, cosas así, también levadura salvaje. Lo que yo estoy haciendo en este momento está relacionado con hacer híbrido. Entonces, se buscan por distintas aristas cómo llegar a un producto que sea de mejor calidad y que sea innovador y que se distinga del resto y entonces una mejora continua finalmente. Que es lo que Genial, Pablo. ¿Y cómo es el cambio, digamos, en cuanto a los materiales, equipos que tiene a disposición? Me imagino que pasar de acá de una universidad que no está orientada hacia el rubro cervecero a una que sí lo está, tiene que ser brutal el cambio en cuanto al equipamiento que te puedan poner a disposición. Y en segundo lugar, ¿cómo eso ha repercutido en tu investigación? Y si nos puedes contar, como nos dijiste, un poquito de tu investigación en específica, esto de lo híbrido, ¿de qué se trata? Sí, a ver, la parte de los recursos siempre es importante, yo creo, para todo lo que uno quiera hacer. Independientemente, en mi caso particular, es la tesis. Los recursos económicos, ¿cierto? Pueden ser una limitante. Sin embargo, donde estoy en este momento, en el doctorado que estoy haciendo, me apoyan bastante y cuento con la posibilidad de utilizar un equipo que es muy bueno. Incluso mejor de cromatografía, que es más sofisticado que el que tengo la posibilidad de trabajar acá. Pero acá, como tú decías, como es un laboratorio dedicado específicamente a la investigación de levadura cervecera o cerveza en general, existen otros equipos que están diseñados específicamente para hacer los análisis de cerveza. O sea, uno de estos equipos que es fantástico, que se llama el Beer Master, que tú puedes hacer un montón de reacciones, colocas tu cerveza, tienes que hacer una preparación de muestra muy, muy, o sea, muy acotada en el tiempo, digamos, y el Beer Master es más que nada una persona que te hace las reacciones por ti, y es un robot. Entonces, en vez de tener a 50 personas por día, tenés un robot que te hace todas las reacciones y no se cansa y está trabajando constantemente. Y lo único que tú tenés que hacer es preocuparte de ir cambiándole los reactivos cuando se le acaba algo, qué sé yo. Entonces, desde ese punto de vista, sin duda que esto me permite avanzar más rápido. Pero no puedo ser ingrato y desconocer lo que tenemos también en Chile.
Yo creo que en Chile contamos primero contamos con los equipos y con la experiencia de gente que está altamente capacitada para resolver problemas así, que simplemente tal vez no están únicamente enfocada en este tipo de investigación, pero se dedican a otras cosas, pero el conocimiento está. Y bueno, si es que uno necesita necesitáis 50 trabajadores, bueno, no, claro, te va a demorar más, pero se puede lograr. Si aquí yo creo que lo importante es cuando uno tiene un fundamento de lo que está ocurriendo en tu reacción o lo que te va a generar el resultado. Si tú tienes un fundamento que lo tienes claro, lo puedes resolver, que es como yo lo he ido haciendo durante mi tesis. Mira acá, por ejemplo, por decirte una tontera, acá hay un mechero que tú tienes un mechero que es fantástico, tenés como 5 posibilidades de usar el mechero, de encenderlo. O sea, unas que apreté un botón, otras que un sensor con un contador de tiempo, hay uno con un pedal, ¿te fijáis? Yo donde trabajaba me tuve que comprar un mechero. Este mechero que lo coloco a un gas de camping. Pero finalmente, ¿sabes que la solución es la misma? Yo lo que quiero hacer es un entorno de esterilidad y con ese mechero se solucionó mi problema y no, claro, probablemente tengo más posibilidades de una posible contaminación. Pero por la mayor parte del tiempo el problema está solucionado. Entonces también yo creo que el ingenio que nosotros podemos tener y que nos caracteriza, creo, como chilenos, sin duda nos permite solucionar las cosas de manera más económica. Yo creo que quizás eso lo podemos extender un poco más, quizás como latinos, te digo. Muchas veces Exactamente. conversando con amigos argentinos nos decían que en las crisis donde surge la mayor creatividad posible y estamos un poco acostumbrados acá en Latinoamérica a vivir de crisis en crisis, así que las soluciones van surgiendo. Ahora bien, ¿nos puedes contar un poquito acerca de los híbridos, lo que estabas nombrando antes, esa investigación en específica que estás desarrollando? Sí, mira, los híbridos para mí es una de las el mejor escenario y voy a tener tiempo para hacer híbridos. Mi doctorado en particular no está específicamente orientado a la parte tan biológica, pero la posibilidad que tengo acá para poder hacer esto es única para mí. Entonces, lo que hicimos es que acá en este laboratorio hay unas publicaciones, a la gente que le gusta leer, hay un par de Nature de este laboratorio, una Cell igual, donde lo que hacen es que recopilan las levaduras que se utilizan, ¿cierto?, en las distintas industrias, que ellos fueron muestreando, qué sé yo, y agarraron muchas levaduras y las clasificaron. Y lo que hicieron fue algo que se llama filogenética. No es más que buscar cuál es el origen de la levadura. Entonces, de una levadura surgieron dos y de repente de aquí para allá, no sé, salieron la Hefeweizen, aquí salió qué sé yo, ¿me entendí? Distintos tipos de levadura. Y tú así como empiezas a ver toda esta arista de las levaduras para el pan, las levaduras para el vino, para el sake, otras cosas. Y lo que se dieron cuenta es que ellos podían agrupar las levaduras cerveceras en dos grandes grupos, que son cerveza 1 y cerveza 2. Entonces lo que yo estoy haciendo ahora, con los que estoy haciendo los híbridos, porque los híbridos solamente se pueden hacer, hay dos maneras de hacer híbridos, que puede ser intraespecie o interespecie. Entonces, si hablamos de intraespecie, podemos hablar de dos cerevisias. ¿Cierto? Entonces, una cerevisie, mira, produce un aroma a manzana que está bueno, me gusta, lo quiero, y esta otra cerevisie, qué sé yo, fermenta muy bien y tiene una floculación muy buena. Pero la otra, o tiene un aroma fantástico que me encanta, y etc. La cuestión es que tú después, ¿cómo haces la mezcla perfecta? Entonces uno puede intentar hacer esto híbrido. Entonces, si uno agarra dos cerevisies, viene a hacer una manera de hacer un caballo con una yegua, ¿entendí? Es mucho más fácil. Tú puedes tener muchos hijos, y esos muchos hijos después seleccionas los que cumplan con los requerimientos que tú tenías al comienzo. Porque acá es un asunto de probabilidades del ADN, simplemente eso, porque está en el ADN del papá y de la mamá. Entonces esto se va a cruzar y se van a generar diversas recombinaciones del ADN. Y el ADN se va a estabilizar, y etcétera. Entonces va a tener distintos hijos. O sea, así como los padres tienen hijos, ¿cierto? Unos corren más rápido, otros que no sé, ven más tele, son mejores para andar en bicicleta. De la misma manera es lo que ocurre con estas levaduras. Y uno puede entonces buscar, si quiere uno que corra más rápido, que fermente más rápido, o que fermente a distintas temperaturas, distintos rangos de temperatura, o que utilice azúcares de mejor manera, porque tiene más transportadores para poder utilizarlas de manera más rápida, entonces gastáis menos tiempo en la fermentación, cosas así, es la que uno puede buscar. No sé, es muy interesante seleccionar cuáles van a ser los padres. Lo que yo estoy haciendo ahora es hacer el híbrido, que es como la Pastorianum, que es esta layer,
Y el problema del layer, como te decía anteriormente, es que son muy planas, son muy parecidas entre ellas. Y es porque están tan domesticadas que la variabilidad genética es muy bajita. Entonces, los aromas que tú puedes lograr con una levadura layer son muy, muy similares. Independientemente si varía la concentración del mosto o de las temperaturas, etc. Pero lo que uno puede hacer es hacer más híbridos. Entonces, yo seleccioné híbridos del grupo 1, el grupo 2 de cerveza que hicieron esta gente, que son levaduras que han sido domesticadas cientos de años, principalmente europeas, y agarré una de cada uno de estos grupos y me traje mis dos levaduras de Concepción, o ¿cierto? De cerca de Chillán, ahora que está dividido la cosa, pero finalmente es lo mismo. Y la cosa es que yo traje estas dos levaduras Eubayanus y estoy intentando que hagan el amor, o sea, que tengan una cita romántica que les vaya bien. Entonces las coloco muy juntitas y espero que tengan hijos. Y esos hijos, como te contaba, van a tener distintas maneras de recombinar su ADN. Y después yo tengo que ir probando si esos hijos cumplen con lo que yo quiero. Y una de las grandes ventajas que tiene hacer híbrido, en este caso en particular, pudiese ser una elaboración de una cerveza lager, ¿cierto? Porque tiene la criotolerancia de Ubayanus y la capacidad fermentativa de Cerevisia, pero que tenga un perfil aromático diferente. Y entonces ahí podía hacer una lager distinta, una lager que sea innovadora, y, oye, esta lager no tiene tanto aroma a banana, tiene un aroma, qué sé yo, ¿entendí? Entonces, y ese aroma diferente, o esa frescura en el ADN, principalmente la otorga la Ubayanus. Entonces eso es como lo que la Ubayanus puede hacer que esta cosa funcione mejor. Y como no está tan domesticada, por supuesto que hay que domesticarla para que cumpla con los requerimientos que los cerveceros exigen. Y después, bueno, lograr un producto que sea bueno, un producto innovador y todo lo demás. Todas esas palabras que se usan harto últimamente. Oye, y en particular me imagino que la gama de posibilidades con tus dos levaduras es súper amplia, porque tanto el grupo de cepas del grupo 1 como el grupo 2 son gigantescas. O sea, las Exacto. posibilidades son bastante Sí, altas, ¿no? son muchas posibilidades y por lo tanto harto trabajo porque después hay que seleccionarlas. Pero, ¿sabes? Claro. Una de las grandes ventajas que tiene hacer estos híbridos de esta manera es que tú pudieses hacer levadura de otras formas, que hagas lo que tú quieres. Por ejemplo, uno de los problemas de guayanos típicos que es el 4VG, el 4 eje, ¿cierto? Que es el 4 vinil guayacol, que es un problema, que a la gente no le gusta, que los puff y la gusta. Y está bien, yo creo que hay gente que le gusta y no le gusta, de repente están algunos estilos que no es incorrecto, es cosa de cada uno. O sea, existen las reglas, por supuesto, pero me refiero a que es cosa de cada uno si te gusta o no te gusta. Una de las cosas la cerveza que tiene mucho acá, puff, es la Aleph. Sin embargo, es una cerveza que se vende mucho. Entonces, no es algo asqueroso para la mayoría de los consumidores, pero para otros son muy sensibles al 4 eje. Y las levaduras salvajes en general tienen el 4 vinil guayacol. Entonces, una de las maneras que también tú puedes lograr evitar que tenga el 4 vinil guayacol es mediante técnicas de biología molecular. Entonces tú le sacáis el ADN o interfiere ese gen de alguna manera para que no se produzca la enzima responsable de que genere este aroma del 4 eje. Y eso es súper bueno porque estáis dirigidos, pero así al máximo, no solamente estáis modificando esa variable. No pasa nada, no va a cambiar la floculación o algunos otros parámetros, no sé, el porcentaje de etanol que va a generar. Todo va a quedar muy parecido, menos eso. El problema de eso es que no se puede utilizar en la industria porque es un organismo que está considerado genéticamente modificado. Entonces, es la primera cierre de puertas con lo que uno se va a encontrar si es algo así. Acá lo han hecho, han logrado, mira, lograron levadura muy entretenida. Sin embargo, en la Unión Europea se pusieron de acuerdo y hace poquitito, esa fue una puerta que se le cerró. Detrás, imagínate la cantidad de trabajo que hay, horas de pega, mucha investigación, y bueno, todo por un asunto de legislación. Y eso es lo que pasa, entonces, pero la posibilidad de hacer esto de manera más, entre comillas, más salvaje, esta cuestión es como jugar un poquitito al señor Mendel. Nos estamos mezclando cosas y ver cuál nos gusta, si crece más, crece menos, más rápido, ¿no? De qué color es la rosa, ¿me entendés? Y resulta que eso es lo que, pero eso tiene la desventaja que tienes que buscar dentro de una gama muy grande de posibilidades, la que tú quieres,
y si es que se llega a generar. Pero tiene la ventaja que no tiene problema al ser utilizada en la industria porque no es un organismo genéticamente modificado. Esto pudo haber pasado en la naturaleza de manera aleatoria, que es lo que ocurrió, ¿cierto? Cuando se generó el híbrido, hace cientos de años atrás, y que está el Layer, el híbrido de la pastorearon. Entonces, eso es simular lo que pudiese ocurrir de manera natural y por lo tanto tiene mayor posibilidad económica o comercial. Buenísimo, genial. Ahora bien, hagamos unas preguntas específicas, digamos, de utilización. Hay varios experimentos en Chile y gente que está interesada, como tú mismo dijiste, en utilizar estas levaduras salvajes que están en el patio de la casa. Ahora bien, no es tan sencillo o pudiese ser tan sencillo como ir a recolectar levadura. ¿Qué recomendación tendrías tú al respecto en cuanto a los resguardos para utilizar una levadura salvaje? Lo mismo si fuese en un lugar distinto, digamos. Bueno, creo que no quiero ser una mala influencia, ¿no? Porque uno se las puede arreglar siempre de alguna manera. Pero mira, la toma de muestra, hablando del punto de vista ya más correcto, la toma de muestra tiene que ser en las condiciones máxima esterilidad que uno pueda tener. Y eso implica idealmente un autoclave. Entonces, pues, por lo generalmente uno no tiene un autoclave en la casa, pero tiene esta olla a presión y pueden funcionar. Ahora, otra cosa, por ejemplo, una buena recomendación quizás es llevar guantes. Y esos son súper baratos hoy en día, con todo el coronavirus es fácil, la gente ya compra guantes, no son tan caros, y bueno, utilizar etanol al momento en que tú la vayas a recolectar y no tocarla. Porque el hecho de que yo o la gente que recolecta levadura o la quiere usar para la cerveza, no, tú no puedes, por ejemplo, yo hubiera comprado digüeña en la feria, ¿entendí? Oye, para aquí voy a pegar el pique, para allá. Bueno, resulta que durante el transporte el digüeñe es manipulado por la gente que lo recolecta y después durante el transporte uno no sabe qué es lo que pasa hasta que llega a la feria. Y todo eso puede contaminar la muestra en el camino. Entonces puede ser, indudablemente, que no me pillaron los vallanos de la mano, ¿me entendí? O sea, por eso te digo que a veces esto también uno tiene que tener un poco de sentido común. Pero si uno se quiere ir a la segura 100%, bueno, es ideal poder ir hacer la toma de muestra en el lugar de origen. Y en este caso, por ejemplo, yo me di el trabajo de contactarme con gente, viticultor, por ejemplo, que me facilitó la viña. Entonces fui a buscar las uvas y las tomé de manera lo más estéril posible, me las llevé al laboratorio, hice la extracción de las muestras, las purifiqué y todo esto, y después hice la secuenciación del ADN y bueno, ya sé lo que tengo. Eso se puede hacer, pero también tú podrías, por eso te digo, no quiero ser una mala influencia, pero también tú podrías comprar quizás una cereza, no es lo mejor, no es lo más correcto. Pero si, por ejemplo, te encontraste un vallano, si una cereza, es muy poco probable que una persona haya tenido vallanos en la mano. Y eso es prácticamente imposible, porque no es su medio natural. Pero esa es la manera que más correcta. Peptona es una cuestión muy barata, que simplemente lo que uno hace es que coloca el fruto en tu medio, y en este medio tiene peptona. Y la idea de la peptona es que tú le des un shock, que no sea un shock muy fuerte para la levadura, que la levadura se salga de la superficie del fruto o de lo que sea, de la hoja, o lo que tú quieras, y esté en un medio en que se sienta cómoda, entonces no muera. Y después la pasa a una placa. Por supuesto, esto en las condiciones de esterilidad, como te contaba, de tener ojalá un mechero, si es que no hay una cámara de flujo laminar, una cosa así, tratando de tener los mayores cuidados. No es, mira, yo en particular, para ser bien honesto, soy extremadamente cuidadoso con eso. Para mí esto del coronavirus es como debiese ser. O sea, yo estoy acostumbrado, me lavo las manos muchas veces, ¿cachai? Las manos las tengo resecas. Para mí es como la cotidianidad, ¿no? Es una cuestión que es raro, pero porque yo también trabajo con virus, o sea, con levadura, digamos, trabajo con microorganismos. Y yo creo que esa es la recomendación que le podría dar a la mayoría de la gente, es que ser extremadamente exagerado. Porque si tú eres extremadamente exagerado con la limpieza, no solamente en el momento de recolectar la levadura, sino que durante el proceso de elaboración de cerveza vaya a poder hacer cosas mucho mejor. Porque a veces uno dice, no, pero ¿para qué? Si no se va a contaminar.
pero es que tú no sabís, porque resulta que uno no tiene la capacidad de poder ver a los microorganismos. Entonces, es indudable, mejor óbvialo y bueno, échate etanol, lo que tú queráis, pero báñate en etanol y después trabaja, porque esa es la mejor manera, porque eso puede, en mi trabajo, eso significa perder semanas de trabajo. Si a mí se me Claro, contamina una muestra, yo pierdo meses, incluso pudiese llegar a perder, ¿entiendes? Entonces, para evitar eso, es que uno extremadamente trata de trabajar en las condiciones más estériles posibles. Y claro. ahí O sea, entra la creatividad. podríamos que quizás hacerle ahí un resumen a los cerveceros. Es como si alguien realmente quiere hacer algo con levadura nativa de una manera un poco más, digamos, ordenada, sería esto: ir a recolectar las muestras, sacarlas de la forma más estéril posible, pasarlo a este medio, de ahí plaquearlas, y de ahí quizás empezar a utilizar y ver si algo le resulta, algo le funciona desde ahí, ¿no? Exacto, exacto. Y ahí Buenísimo. entra Ahora bien, la creatividad, porque ahí tú puedes jugar mucho. Mira, las cosas que se hacen normalmente son fermentaciones de 150 ml. Son fermentaciones enanísimas para un productor de cerveza. Entonces, yo creo que así un mosto una vez y quizás lo que te sobró, ¿me entendés? Lo agarrás y lo podés dividir en 10, 20, 50 botellas, las que tú quieras. Más o menos acá tengo una capacidad de fermentación de 60 botellas por semana. Más o menos eso es lo que uno puede manejar, digamos, un ser humano. Así como, eso es lo que se considera acá posible. Entonces puede ser, si tenéis la posibilidad, podéis hacer 60 condiciones distintas en una semana. ¿Cachai? Entonces, puedes modificar el grado plató, la temperatura, no sé, la agitación, el oxígeno, lo que tú quieras. Y eso entonces te permite agarrar, hacer un screening rápido y saber qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. Porque también hay levaduras que efectivamente no van a funcionar y no pasa nada. Es normal. Otro campo que tiene las levaduras, que yo creo que no solamente desde el punto de vista de la cerveza, es que las levaduras también participan en la elaboración de vino, ¿cierto? De sidra, de hidromiel. Entonces, esta posibilidad de generar hidrio, va a ser, imagínate, no sé, yo no sé mucho de hidromiel, pero de una hidromiel que sea completamente distinta, que tenga un perfil aromático diferente, que se escape un poquitito. O hacer un vino que no tenga mucho sulfuro de hidrógeno, que es como uno de los problemas que tienen los vinos. Y ese sulfuro de hidrógeno lo produce principalmente la levadura. Entonces, si tú haces un hidrio que tenga bajo sulfuro de hidrógeno, y te aseguráis para que el productor, independientemente de las condiciones que elabore su vino, tenga baja concentración, o la concentración deseable, eso son muchos potenciales que puede generar esto de la investigación de las levaduras. Y las levaduras tienen aplicaciones también, por ejemplo, desde el punto de vista de biocombustible, pueden llegar a ser muy rentables. Entonces, el potencial y la riqueza que uno se encuentra con esto de las levaduras, por supuesto, tiene un enfoque cervecero, principalmente lo que yo estoy trabajando en este momento, pero también te abre otras posibilidades a distintos alimentos. aprovecho de preguntar ahí, Pablo, ¿hay en el laboratorio que ustedes tienen alguna investigación con respecto a estos otros fermentados como hidromiel y sidra, por ejemplo? No, pero sí hay de cacao. Sí, eso es lo que, hasta donde tengo entendido. Estudian el cacao, no sé muy bien en qué está porque no he visto, creo que el proyecto ya se terminó, pero hay varios protocolos relacionados con el cacao, qué sé yo. Cosa que yo tampoco tenía idea que en el proceso de elaboración del chocolate había una fermentación. Sí, Claro, claro, la parte inicial, de hecho, es la fermentación con el mucílago que le dicen exacto. habitualmente. Genial, Pablo. Ahora bien, ¿han tenido experiencias comerciales, por así decirlo, o en tamaños más grandes utilizando estos híbridos o estas investigaciones de levadura? Sí, acá tú dices, ¿cierto? Sí, ¿Sí? y acá han tenido harto éxito. Para mí, una de las reuniones que me tocaba participar, por ejemplo, dijeron, bueno, el proyecto no sé qué, porque no tengo idea de qué se trata el proyecto, la levadura fue aceptada. La van a usar en Latinoamérica, no tengo idea. Bueno, el jefe diciendo, yo no tengo idea para qué, porque acá la confidencialidad es elevadísima. O sea, acá es muy valioso el conocimiento que tú tienes. Entonces, y es lo primero que tú puedes resguardar. Porque si yo te digo en 5 minutos, puedo decir todo lo que hago en 10 minutos, pero todo lo que hay detrás es un trabajo largo. Entonces, claro, es posible, pero y en ese sentido, acá son muy celosos
y son generosos también, ¿ah? No quiero decir que sean egoístas, pero son bien celosos con su conocimiento. Y ahora lo entiendo, porque claro, es lo que también les da el sustento y les permite generar nuevos proyectos y seguir innovando y haciendo estas cosas. Entonces, una de las levaduras que fue aceptada, el jefe, el mismo jefe decía que no tenía idea para qué, en qué producto en particular, pero que sí, de estos híbridos han salido más de una levadura que se está utilizando a nivel cervecero o quizás a nivel de elaboración de chocolate o en algún otro producto. Y eso le genera, bueno, ahí uno se empieza a darle una vuelta y te das cuenta que, claro, también es una manera que es viable de poder sacar recursos, no solamente de la postulación a proyectos científicos. Es como el caso que contaba o que cuenta siempre Diego en Argentina de la cerveza que hicieron con Heineken para poder financiar un poco el centro de estudios, ¿no? Claro, sí. Mira, yo pensé que el Diego era, para mí que el Diego como que sigue un poquitito al señor de acá, porque es lo mismo. Yo cuando vi al Diego dije, oye, el Diego es como, qué buena, me gustaría hacer algo parecido. Y después caché un poco más y este señor lo viene haciendo de antes. Pero es la misma línea. Justamente eso, es tratar de buscar, porque la ciencia también, sobre todo en los países latinoamericanos, en todos lados, pero en los latinoamericanos no está muy fácil conseguirse los recursos últimamente y hay que abrirse a más posibilidades. Realmente hay que tratar de buscar todo lo que pueda, todo lo que pueda servir para tener un poco más de recursos, yo creo que es bienvenido. Genial, Pablo. Mira, tenemos hartas preguntas que nos han ido dejando la gente acá a medida que nosotros hemos ido hablando, así que vamos a aprovechar esta parte ya final de la entrevista para poder ir respondiendo, ¿ya? La primera pregunta que teníamos por acá era, ¿en qué repositorio académico tú recomiendas leer papers acerca de levaduras cerveceras para aquellas personas que tengan conocimiento en química orgánica y en bioquímica? Eh, Mira, acá mismo, yo creo que una de los más cercanos que tengo, digamos, eh, ahora he tenido la oportunidad de conocerlos, era como mi superhéroe hace unos meses atrás, con cabros chicos que tú tenías, no sé, Flash y Superman, para mí era Brilla Galone, que es de la Q11, y Jan Stinsel. Con Jan estoy generando los híbridos, trabajo ahora directamente con ellos, es una cuestión fantástica para mí, pero son investigadores muy buenos, que publican generalmente en revistas súper prestigiosas, o sea, el Cell, Nature, es una cuestión que para ellos es la cotidianidad. Para mí no es muy cotidiano, ¿me entendéis? Pero para ellos es algo que generalmente al menos una vez al año, una vez cada 2 años están sacando un Nature o un Cell. Son revistas bien prestigiosas. Pero también existen otras instituciones, como por ejemplo la Universidad Técnica de Múnich, que ellos también tienen un instituto o una universidad, ¿cierto? Que es muy prestigiosa y si quieren leer de levadura salvaje, yo podría recomendar eh, a hoy se me olvidó el nombre, pero es Thomas, se me olvidó, pero si tú colocas, por ejemplo, levadura salvaje, y como te digo, no me acuerdo el nombre, pero esa institución, bueno, no solamente está él, sino que otros más investigadores, Susan Fisher, por ejemplo, ella trabaja en molecular, particularmente molecular, pero este otro señor trabaja en levaduras salvajes también, y una otra universidad muy buena que yo considero prestigiosa también es la UC Davis en Estados Unidos, donde antes estaba el, el Bamford, ¿cierto? El papa de la cerveza. Ahora está retirado ese señor. Hay otro, Glenn Fox, en este momento creo que está a cargo, pero ellos también tienen paper e investigaciones muy interesantes. Y también, desde el punto de vista de híbrido, en Finlandia, Brian Gibson está trabajando con híbrido y busca rutas metabólicas, muy interesante. Y por supuesto, no puedo dejar afuera investigadores chilenos. eh, y bueno, Diego Lipkin, ¿cierto? El argentino. Y Francisco Cubillos en Chile, que están trabajando con la Saccharomyces cerevisiae. Buenísimo, Pablo. Tenemos algunas preguntas con respecto a las especies nativas de las cuales se han encontrado asociados Eubayanus. En particular son todos aquellos llamados los notofagus, ¿cierto? Eh,
¿Podrías dar quizá algunos ejemplos de árboles? Lenga, me imagino, que Sí, estén... sí, el roble, ¿cierto? Sí, sí, en realidad, como te contaba, yo no soy muy, desde el punto de vista botánico, si no soy el experto, pero sí, sí, sin duda el roble, y creo que dentro de los robles hay más de un tipo de roble. Eh, Están los y la coigües, las araucaria a mí me lengas. pareció súper interesante que la araucaria estuviera dentro de los árboles. Me parece maravilloso que esté la araucaria ahí metida. Eh, pero claro, como tú decías, no sé si me puede ayudar acá, porque ¿cómo que decías tú, la lenga también? Claro, la lenga, los coigües, son todas parte El de la familia coihue, de los ese, se me había olvidado, el coihue. Entonces tú puedes tener dos opciones, ¿ah? De acuerdo a lo que yo he escuchado, porque esto yo no lo he hecho, pero he escuchado que tú puedes sacarle, buscarla en los digüeños propiamente tal, pero el problema es que los digüeños crecen en una determinada época del año y entonces hay que esperarlo. Y un poquitito, puede ser un poquitito engorroso. Yo tuve que esperar un año. Una vez fui a buscar, no encontré. Y después tuve que volver y después de un año ahí la encontré. Eh, pero tú también, después escuché que también existe la posibilidad que tú puedes sacar parte de la corteza del árbol. Y eso lo haces crecer tal como si fuese una fruta o un hongo o lo que sea. Y ahí también puedes extraer la uva ya. Así después me di cuenta que Chris Hittinger y sus amigos en Estados Unidos lo sacaron del suelo y así, desde las hojas también. Entonces el proceso es similar. Ahora, es importante sí que el árbol sea, como tú bien dices, que pertenezca a la familia de los notofagus. Bien, Pablo. En tu caso lo sacaste de una fruta, no del digüeño mismo, o del digüeño mismo. Yo lo fui a sacar del digüeño, sí, Ah, del digüeño mismo. Ya, sí. ok. Por acá preguntaban, ¿cómo identifican las muestras en el laboratorio? ¿Con qué reactivos? Además de secuenciarlos, las temperaturas para cultivar en el agar-agar tradicional. Eh, bueno, hay distintos medios, el que yo uso particularmente para mi levadura salvaje, yo uso el YPD, ¿cierto? Que es extracto de levadura, peptona y dextrosa. Es un medio económico, es barato, no tiene alcohol, que en ese sentido tú también puedes buscar distintos medios de cultivo, entonces tú puedes ir seleccionando, si por ejemplo quieres que tu levadura sea fermentativa o tenga la capacidad o sea tolerante a determinadas concentraciones de alcohol, tú también puedes incorporarle alcohol al medio. Pero para eso, por ejemplo, si quieres buscar Saccharomyces propiamente tal, pudiese ser una buena estrategia. Pero en mi caso, yo quiero buscar todo lo que pueda encontrar y se hace así. O sea, yo lo he hecho de esta manera. Las temperaturas de fermentación de una levadura salvaje o de crecimiento, por lo generalmente, si no tiene la capacidad de mantener una temperatura estable, lo puede hacer a temperatura ambiente, siempre y cuando no sea muy elevado, ojalá cerca de los 20 grados, ojalá menos. Y, y las levaduras van a crecer solitas. Lo que sí es importante también es agregarle al medio un antibiótico, puede ser cloranfenicol o el antibiótico que quizás tengan acceso, pero eso se puede buscar, no es tan difícil. Importante sí tener la precaución de que si el antibiótico, si va a usar un antibiótico, que es lo más recomendable, es que ese antibiótico no sea capaz de matar, ¿cierto? O inhibir el crecimiento de las levaduras que tú estás buscando. Perfecto. Tenemos otra pregunta también por acá que dice si es que en todas las frutas vamos a encontrar o no levadura salvaje. Muy probablemente sí. Sí, sí, lo levadura es bien bonito, ¿ah? Porque desde el punto de vista ecológico, eh, la levadura obviamente no está diseñada para hacer cerveza. Más bien, las que están muy bien domesticadas, yo creo que están fascinadas con un medio ambiente cervecero, pero el origen de la levadura, o sea, el origen natural, digamos, eh, la levadura lo que hace, se ha encontrado últimamente, y creo que es de un Nature que salió hace poco, 2017 quizás, 16, que las levaduras participan como envían mensajes. Efectivamente son estos aromas que producen. Por ejemplo, quizás el isoamilacetato, que es el aroma a banana, o algunos de estos aromas, ¿cierto? Que son tan característicos de la cerveza, y que son producidos por la levadura. La levadura lo que hace es que genera esos aromas y los envía al medio ambiente. Y el medio ambiente, entonces, los insectos
perciben estos aromas y se van a las frutas, que en este caso pueden ser frutas podridas. ¿Dije? Entonces, esa es su función, es por qué lo hacen. Pero nosotros lo usamos y por eso está la domesticación y todo este cuento que nos encanta tomar la cerveza y qué sé yo, pero en el punto de vista natural son vectores. La levadura lo que están haciendo, están emitiendo señales para que se pudra, por ejemplo, esta fruta que está descompuesta. Entonces, y para que los animalitos se acerquen y saquen los azúcares y qué sé yo, o sea, los insectos. Genial. Entonces sí, yo creo que es muy probable que en todas las frutas, pero si tú te quieres ir más a la segura, es más probable encontrar levaduras, creo yo, si vas a buscar frutas que sean ricas en azúcar, o frutas dulces finalmente. Entonces Claro, es probablemente buscar como una cereza una que sea, uva que tiene muchísimo azúcar. claro, por ejemplo, la uva, la cereza, bueno, así. En general no creo que, para qué dar más ejemplo, pero probablemente vais a encontrar muchas frutas que sean azucaradas. No sé cómo son las frutas, estoy pensando si es que hay gente viéndonos de otras partes del mundo, quizás tienen frutas que yo no conozco, pero que si es una fruta que es rica en azúcar, es muy probable que sí la vaya a encontrar. Y lo otro, que yo creo que sería muy interesante, igual, aprovechando que está, si es que hay gente, por ejemplo, de Ecuador, la otra vez vi una exposición de una chica de Ecuador que está investigando levadura en la chicha. Y la chicha es algo, yo creo que es bien latino, pues eso del, ¿cierto? De esta fermentación espontánea, y ahí hay una riqueza enorme que yo creo que pudiésemos encontrar, y ahí podemos triar directamente, colocar, no sé, tu manzana, las frutas que estáis fermentando, y puedes sacar de este caldo y empezar a purificarla en tu placa. Y ahí vas a encontrar seguro que si es que se genera etanol, vas a encontrar algo que es la responsable que lo está haciendo. Claro, quizás preguntándote en la misma línea, tenemos en América varios casos. Tenemos el tepache que se hace en México con piña, tenemos la chicha de jora en Perú, que tiene este maíz especial que es el maíz jora, de hecho de la cual ya hay cervezas comerciales, en particular Barbarian, que es una cervecería de Lima, hace un ejemplo bastante bueno de esta cerveza. Tenemos también en Colombia, que se hacen distintos fermentados también a partir de maíz. En el caso chileno, ¿tú has tenido alguna experiencia quizás con el Mudai, que es el clásico fermentado mapuche hecho a partir de maíz o de... Tengo muchas ganas de hacerlo. Una de las cosas que tengo en mente a la vuelta, no lo alcancé a hacer yo creo por un asunto de tiempo, igual cuando me vine para acá estaba el estallido social, pasaron varias cosas, gracias a Dios todo salió bien, pero claro, no estaban muy bien los ánimos para eso. Pero sin duda, esas riquezas naturales, la riqueza latinoamericana que nosotros podemos tener, es algo único y nuestro que yo creo que nuevamente ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Quizás no podemos apuntar a tener el equipo más sofisticado del mundo porque no nos alcanzan los recursos, muy probablemente, o por algún otro motivo, pero la riqueza natural que tenemos como latinoamericanos, sin duda, yo creo, es ahí donde tenemos que enfocarnos y darle el valor que se merece. Porque una vez que nosotros, yo creo que si es que nosotros lo podemos ver como, bueno, el digüeñe para mí cuando yo era joven, por ejemplo, el digüeñe no era una cuestión que la gente hablaba del digüeñe. Yo ahora estoy hablando del digüeñe porque estoy metido en esto de la levadura y justamente los guayanos, que es lo que me interesa a mí, está metido ahí. Pero también he visto algunos programas de televisión gastronómicos, ¿cierto?, que están relacionados y donde hoy en día utilizan el digüeñe de una manera muy gourmet. Y se le da el valor. Yo creo que ahí nuevamente es lo mismo, apuntar hacia lo mismo. No solamente tiene por qué ser levadura cervecera, sino que darle énfasis, pero también no solamente decir, mira, acá tengo guayano, sino que darle el valor que eso se merece y que nos puede permitir también generar ganancias. Y ganancias Claro, que también la gente extranjera está dispuesta a pagar. claro. Ahora bien, te hago una pregunta ahí como de utilización misma. Cuando tú haces digamos, los medios en los cuales vas a probar la fermentación en en una forma, digamos, como más real, digamos. Ese mosto en particular, ¿cómo recomiendas hacerlo? ¿Recomiendas tener una densidad de algún plato en específico? ¿Hacerlo solo de Malta Pilsen? ¿Poner o no poner lúpulo? ¿Cómo haces tus pruebas de fermentación? Claro. Mira, para la fermentación en sí, porque cuando quiero ver la levadura, cómo la levadura se está comportando, no agrego lúpulo. Los grados plató
creo que dependen de la cerveza que tú quieres hacer. Y también en función de eso va a estar la levadura, ¿cierto? La tolerancia a los distintos azúcares que puede tener. En el caso de una levadura Lager, o sea, 12 grados plató está perfecto. La temperatura, en mi caso lo irio, estoy trabajando entre 10 y 30 porque quiero expandir este rango de temperaturas, pero para una levadura que tú quieres probar una levadura Lager, yo probaría, no sé, de 10 a 16 grados máximo, quizás. Una cosa así, temperatura baja. Así que estamos trabajando con eubayanos. Ahora, si estáis trabajando con salvaje, yo llegaría a 16 como promedio, porque la Cerevisiae está a 20, la eubayano está a 12, entonces 16 grados creo que es una buena temperatura para tener una media. Ahora, si tienen la posibilidad de hacerlo a las 3, mucho mejor aún, para tener más datos. Los grados plató, como me contaba, yo creo que depende de lo que tú quieras hacer. Si quieres hacer una cerveza más alcohólica, ¿cierto? Y la levadura te aguanta esa densidad o esa concentración de azúcar, es fantástico. Depende de lo que tú quieras lograr. En tu caso, ¿tú utilizas esta densidad a partir de extracto de malta o estabas macerando? No, 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 no es extracto de malta. Lo que también, mira, yo lo estaba haciendo así porque lo que leí en los papers, yo no sé cómo es la situación, tampoco voy a dar, ¿cómo se llama? No quiero pasar comerciales ni nada, pero por ejemplo, del lugar en que pude encontrar extracto de malta, porque yo leía los papers y salían marcas, como Browland, etcétera, y muy bien, pero yo no lo tengo en Chile, pues, entonces, y sí que tal vez llegaba era muy caro. Entonces lo que hice fue en Maltexco, compré un extracto de malta, y después hay que buscar la manera, cuánto diluyo, en cuántos litros de agua, y después, bueno, llegar a una... ahí es más o menos un prueba y error, pero bueno, obviamente que los cálculos te ayudan, la ficha técnica del producto también, y para tener un más o menos, y entonces ya con eso uno puede empezar a fermentar. El problema de la fermentación, o sea, si tú haces el mosto, por ejemplo, así, eh, una de las cosas que no se hace quizá bueno, no se hace en la industria es agregar antibióticos. En este caso nosotros sí le agregamos antibióticos, pero con un fin simplemente que no se nos contamine. Estamos tratando de evitar al máximo la contaminación. Pero entendiendo que eso no va a hacer ningún daño o no va a ser nada perjudicial para la levadura en sí ni para su comportamiento. Entonces, uno de los antibióticos que se usa, por ejemplo, muy común es cloranfenicol. Eh, y el resto es una botellita muy chiquitita, se le coloca un airlock, tal como los que se usan siempre, bien lavado, esta cosa en esterilidad, por supuesto, y, y bueno, agarráis el mosto, ¿cierto? Lo colocas en tu caldo, lo revuelves bien, y después lo hierves. Yo lo que hacía en Chile, yo lo hervía porque no tenía la posibilidad de autoclavar. Acá lo autoclavan. Son dos formas simplemente de esterilizar lo que más uno pueda. Después con el antibiótico, mayor seguridad. Y después lo que se hace es que tú colocas el volumen igual para todas las botellas de mosto. En este caso puede ser generalmente de 150 a 200 ml. Y después lo que se hace es que se cuenta la levadura. Y entonces tú sabes, tú tienes tu pitch rate, ¿cierto? Tú conoces qué concentración de levadura le está agregando a cada botella, que ojalá sea igual. Y para hacer eso hay que propagarla. Entonces, para poder llegar a un número de 100 mil, no sé cuántos millones, que son 1.5 por 10 elevado a 7 células por ml, bueno, hay que propagarla. Entonces hay que sacar una colonia, ¿cierto? La colonia la coloca a crecer en un medio 2% de azúcar. Después la puedes pasar a una concentración más elevada, quizá un 6%, y después ya ahí puedes contar y puedes inocular esa. Por eso se hace todo en chiquitito. Yo encuentro que todo en chiquitito para un productor industrial. Porque no queremos hacer 1500, o sea, no queremos hacer 6 batches de 1000 litros para poder saber si efectivamente funciona o no. Entonces, lo hacemos en una escala muy pequeña y después lo que sí, después se escala. Esos 150 ml se escalan quizás a 50 litros y después de los 50 litros quizás ahí podemos empezar a hablar de hectolitros. Buenísimo, buenísimo, Pablo. Muchas gracias. Bueno, para ir concluyendo esta entrevista, ¿podrías contarnos un poquito de el centro, el banco de levaduras que tienen ahí en Leuven? ¿Y cuál es el trabajo que realizan al respecto? Sí, es un banco de levadura muy grande. Eh, las levaduras se mantienen a menos 80 grados Celsius y eso es como su manera de mantenerlas, ¿cierto? Hasta que tú después las reactivas y las puedes utilizar.
Eh, Déjame pensar, creo que en el laboratorio, si no me equivoco, hay como 5 o 6 menos 80. Y no tengo idea, no te podría asegurar cuántas cajas caben en un menos 80, pero la cantidad de levadura, mira, para tirar un número pueden ser 20.000, más o menos. 20.000, quizás me quedo corto, de levaduras que están ahí. Entonces, lo ¿Todas estas que son cepas que se han utilizado comercialmente o son cepas reunidas del mundo simplemente? de todo, de todo. Por ejemplo, también hay cepas que son específicamente de una levadura que, por dar un ejemplo, quizás Duvel. Tú no sé si sí o no, pero ya, okay, Duvel y Duvel tiene la levadura que ellos producen, la tienen guardada acá en el criobanco, entonces en los momentos que ellos necesiten la levadura por algún motivo, o su levadura no está funcionando bien, etcétera, etcétera, la vuelven a sacar y tienen el mismo sabor y la consistencia en el producto final. Y esos son acuerdos de confidencialidad, ¿cierto? Hay un acuerdo de solamente ese productor puede tener esa levadura en particular, a esa levadura se le secuenció el genoma completo, se sabe lo que hace, se sabe lo que produce, hay un portafolio de la levadura de los aromas que tú quieres tener. eh, y también, por lo que yo tengo entendido, si por ejemplo viene algún productor y te dice, bueno, mira, me interesa, ahora está, bueno, no sé, los aromas tropicales, quiero una fruta tropical y que tenga pomelo. Y entonces tú buscas cómo buscar en un portafolio y tú decís, bueno, ¿cuál tienen esto? Y si tú le das, quizás le voy a ofrecer al gallo. Y el gallo te va a decir, ok, se la lleva y tú le decís, bueno, pruébala. Entonces el compadre puede que te diga, bueno, no me gustó. Y acá con las tecnologías y los avances que hay, como hacerlo híbrido, entonces tú le puedes decir muy patudamente, pero dime tú lo que quieres. Y yo lo hago. Porque claro, con un portafolio tan grande, tú puedes empezar a hacer estas cruzas para lograr lo que tú efectivamente quieres. Eso es un proceso muy, muy grande. Y hay mucho, mucho trabajo y mucho dinero involucrado. O sea, eso ya no es, eso no puede ser barato. Se puede hacer desde el punto de vista de investigación. Sin duda es viable, pero es muy difícil. O sea, es muy costoso, pero se puede. Buenísimo, Pablo. Con esto vamos a ir cerrando entonces la entrevista. Te queremos dar las gracias por tu tiempo, por traernos un poco de más de ciencia todavía a la cervecería y que hemos conversado este tema tan interesante que esperamos que en los próximos años sea de utilidad para todos los cerveceros, pues. Esperamos tener pronto alguna cepa ahí híbrida que nos sirva de buena manera. ¿Ya? Así que de verdad, muchísimas gracias, Pablo. Y como es tradición en ACAS, vamos a terminar esta entrevista haciéndote una pregunta que no tiene que ver directamente con este tema, pero aprovechando tu viaje a Bélgica, queremos que nos cuentes cuál fue o cuál ha sido en este tiempo tu cerveza favorita belga, la que te compráis todos los días. Se llama, mira, se escribe Roquefort. Y entonces la primera vez que fui a un bar le dije, quiero la Roquefort, por favor. Sí, y el gallo no entendía nada. Entonces le pregunté a mi amigo que está, le dije, quiero esta. Entonces me dice, Rochefort. Entonces es la Rochefort, pero en realidad es como la roca fuerte, algo así. Es muy buena. Yo, por lo que tengo entendido, no la estaban vendiendo en Chile, no la he visto al menos. Si es que la venden, yo la compraría para probarla. Pero también hay cervezas súper ricas. Yo creo que en particularmente una sensación personal. Y la otra, que uno no puede dejar de la ecuación, es la Orval o Orval, ¿cierto? Que es una cerveza bien interesante porque tiene una fermentación en botella con Brettanomyces. Entonces le da esta complejidad y estos aromas entretenidos. Y también creo que una de las facilidades que tengo acá es encontrar triple, bueno, estilo belga, ¿cierto? Double, y también las lámbicas, que yo encuentro, a mí me gustan harto las lámbicas, creo que pueden ser muy, depende de la estación del año. Finalmente, sin duda depende de eso. Si hace mucho frío, bueno, vamos a ir por una Orval y una cerveza. Acá las cervezas en general tienen a graduación alcohólica que va de los 7 para arriba, diría yo. Muy común tomarte una cerveza de 8, 9, 10, 11. Eh, Entonces, claro, te tomáis 2 o 3 en invierno y ya entraste en calor. Pero también está la otra opción en el verano, de tú puedes tomar una alámbica que tiene, tal vez tiene 2, 3, 4 y grados de alcohol y un aroma muy rico, es fácil de tomar. Entonces, yo creo que en la variedad está el gusto,
no creo que exista la mejor cerveza, son las cervezas que a mí me gustan y creo que ahora que estoy acá tengo la oportunidad de probar. Buenísimo, Pablo. Muchísimas gracias entonces nuevamente por tu tiempo, por haber compartido todo este tiempo con nosotros y esperamos verte pronto cuando estés de vuelta por acá, por Latinoamérica. Un Muchas abrazo muy gracias, fuerte y gracias muchas por la gracias por invitación. participar con nosotros. Muchas gracias, Fabián. Yo feliz en realidad de poder participar acá. Como te contaba, una de las motivaciones es divulgar y también entregar un poquitito de lo que yo he podido aprender acá y ojalá en el futuro tener un impacto a nivel industrial, ¿y por qué no? En cerveceros grandes, chicos, eso en ese sentido no creo que haya que hacer la discriminación y porque todos queremos apuntar a lo mismo, finalmente todos queremos hacer una cerveza buena, más rentable, más rica y que se distinga de las demás. Así que yo feliz, agradezco la invitación y bueno, muchas gracias por haberme invitado. Espero que lo haya pasado,